Y para ello vamos a la palabra de Dios, porque todas nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Dios. Aleluya. Ninguna sale del corazón del hombre, sino tiene que salir del corazón de Dios, y su palabra es el corazón de Dios, hablándonos. Vamos a leer Mateo 24. Vamos a leer versículos 3 al 5 y el versículo 24. Dice así: Y Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya entendían que Jesús iba a regresar un día. Respondiendo Jesús les dijo: Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y pasamos al versículo 24. Dice así: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Damos gracias a Dios por su palabra. El último gran engaño, hoy tocaremos el tema, en el que están trabajando las élites globalistas en el mundo, y que están haciendo que se provoque o están provocando una grave crisis de identidad en el mundo, pues es la farsa, la gran mentira de una invasión alienígena, la falsa llegada de seres extraterrestres. Hemos estado hablando del tema general acerca de la crisis de identidad por la que pasa el mundo. Satanás, el adversario, el engañador, quien robó a los seres humanos su identidad divina ahí en el huerto del Edén, al engañar a la primer pareja humana, pues está trabajando a marchas forzadas, queriendo robarle otra vez en el tiempo final la identidad a los seres humanos, y con el único fin de que se pierdan las almas en el infierno. La humanidad, los seres humanos, vivimos esta grave crisis de identidad que estamos pasando, y que estamos viendo todos, porque seamos cristianos o no, pues a todos nos afecta. A nosotros los cristianos también nos afecta esta grave crisis de identidad en el mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros Cristo nos encomendó, ¿verdad?, el ir y predicar el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Pues que está tratando de robar de las almas a los hombres, y trabaja a marchas forzadas, dijimos. Y su último gran ataque, pues es esta gran mentira acerca de los extraterrestres, que los alienígenas van a venir y se nos van a presentar, y vamos a tener que convivir con ellos y entender que ellos existen. Y eso es, de acuerdo a la palabra de Dios, es una gran farsa, es una gran mentira. Es parte de esa crisis de identidad que el enemigo está sembrando en los seres humanos en este tiempo final. Curiosamente, los medios yo les llamo los medios de desinformación masiva, porque eso hacen, desinformar, nuevamente han vuelto a poner o a sacar, a levantar, a poner de moda esto de la existencia de seres extraterrestres. Otra vez la ufología está de moda. Se ha abierto el tema por enésima vez en el mundo, de que si estamos solos en el mundo, de que si solamente el ser humano existe, o existen seres de otros planetas, seres interplanetarios, seres de otros mundos, de otras galaxias. Y si fuera esto así, pues entonces se tendría que poner en duda, pues, la existencia del Dios revelado en la Biblia, ¿verdad? Es parte de este ataque. La iglesia, en este caso la élite globalista luciferina, continúa atacando al ser humano, utilizando todos los medios que tiene a su disposición, todas las organizaciones mundiales que maneja. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos, el Ejército ya de Estados Unidos también,
la N-A-S-A, para que lo entendamos así, ¿verdad? Ese lugar donde se estudian los planetas o donde se quieren mandar a los hombres a la Luna, a Marte y a otros planetas, pues están ya afirmando que cuentan ya hasta con cuerpos alienígenas, cuerpos de extraterrestres. También cuentan con naves espaciales, con ovnis. OVNI significa objeto volador no identificado. Y claro está, pues nunca nos los han enseñado, ¿verdad? Dicen, sí, acá los tenemos, pero nunca los muestran, nunca los enseñan, curiosamente. Entonces, para iniciar este tema, podemos ir haciendo algunas preguntas sobre si estos seres extraterrestres venidos de otros mundos, de otras galaxias, existen, si siempre han existido. Si siempre han existido, pues nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué hasta ahora, casi 6,000 años de que fue creado el ser humano, pues finalmente se dignaron a revelarse a nosotros? ¿No se les hace algo curioso? ¿Por qué ya después de 6,000 años? ¿Por qué han dejado pasar tanto tiempo estos seres para revelarse a los seres humanos? ¿No se les hace algo raro? ¿Algo en qué pensar? Sobre todo en este tiempo tan delicado en que está siendo atacada por todos lados la identidad de los seres humanos. Todos lados, ¿verdad? La ideología de género, el feminismo, la familia como tal, todo está siendo atacado. Y ahora, este último gran ataque que es, pues ya llegaron o van a llegar o ya están aquí los extraterrestres. Entonces nosotros tenemos que irnos ¿a dónde? Pues a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la verdad de los seres extraterrestres de otros mundos o de otras galaxias? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios a este respecto? Amén. Y como bien leímos, comenzamos ahí en Mateo 24, Jesucristo en su último gran discurso del Monte de los Olivos, habló de cómo sería el final de los tiempos, a pregunta expresa de los discípulos. Ya Cristo, yo creo, ya les había enseñado, ya los había discipulado, que Él tendría que ir a la cruz. En ese momento todavía no iba a la cruz Jesús, pero que Jesús les había dicho, voy a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, subiré a la diestra del Padre, pero regresaré posteriormente. Yo creo que ya Jesús había discipulado en esto a sus apóstoles. Y Jesús, cuando le preguntan, bueno, dinos cuándo vas a regresar. O sea, ya estaban dando por hecho que Jesús iría a la cruz. Todavía no lo creían del todo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabían que Jesús les había dicho que Él moriría, pero que Él regresaría. Y ellos les preguntan, dinos cuándo será el final de los tiempos, la señal de tu segunda venida. Y Jesús les empieza diciendo que la principal señal de su segunda venida sería el engaño, la mentira. El mundo sería engañado, sería una constante el engaño, la mentira, previo a su segunda venida. A la parusia, ¿verdad? Así se le llama en griego, parusia, segunda venida de Cristo. Que nosotros sabemos que es al final de la semana 70, pero bueno, ese es otro tema. Pero Jesús quedó de regresar y va a regresar a este mundo. Esa es una promesa y es una gran verdad y se va a cumplir así como se ha cumplido todas las promesas que Jesús nos ha dado en su palabra. Dice la palabra que en Dios sus promesas son sí y son amén. Amén, son de veras, son en verdad. Gloria a Dios. Entonces, si nos vamos a la Biblia, pues la Biblia nunca menciona la palabra extraterrestres. Tampoco habla de seres de otros planetas, de otras galaxias. No nos habla de que haya seres en Venus, en Marte, no sé, Plutón. Bueno, creo que ya Plutón ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, en otros planetas de nuestra galaxia, que es, imagínense, hay millones de galaxias, entonces podríamos decir, bueno, pues en alguna de ellas debe de haber vida, pero bueno, la palabra de Dios no nos dice eso. No nos dice que en lo más recóndito de las galaxias pues hay ahí seres
de otros mundos, de otro mundo, de otros planetas. Eso no dice la Biblia. Lo que sí nos dice la Biblia y lo que nos describe muy bien la Biblia es que sí existen otros seres que son no de otros planetas, pero sí son de otras dimensiones, de otra dimensión. Vamos a hablar de una cuarta dimensión, no sé si haya una quinta, sexta, bueno, pero de entrada hay una cuarta dimensión que es una dimensión espiritual, y ahí sí hay seres angelicales. Dice la palabra de Dios, hay seres angelicales, unos están de parte de Dios, otros están de parte del enemigo. La palabra los llama seres caídos, son seres angelicales, espirituales, de otra dimensión, que pueden materializarse, que pueden adoptar diversas formas, ya que por su naturaleza son engañadores, los ángeles caídos. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 12:9, les pido que me acompañen, o lo leamos ahí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Satanás, ¿verdad? El diablo, la serpiente antigua, la que engañó a la primer pareja ahí en el huerto del Edén. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿a qué se dedica? A engañar el mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde están sus ángeles caídos? ¿En dónde están? En la tierra, aquí están. Pero son entes, son seres espirituales, son ángeles caídos, dirigidos en este caso por su líder Satanás, a quienes ellos siguen. Se les llama también demonios en la Biblia, y como ellos están aquí entre nosotros, pues buscan interactuar con los seres humanos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de controlar al ser humano, de controlarnos, de controlar a la humanidad, de modificar, de pervertir la genética humana, el ADN humano. A eso se dedican. Son engañadores, son mentirosos. Si nos vamos al inicio de cuándo surgió ese ataque al ADN humano, a la genética del hombre, pues eso está revelado ya en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Se describe cómo fue la primera aparición de estos seres angelicales, espirituales, de otra dimensión, que interactuaron, dice ahí, con humanas, y que tuvieron aún relaciones con hermosas mujeres, dice la palabra, tuvieron relaciones sexuales y dieron así a nacer dieron a luz a una raza híbrida que la Biblia llama Nefilims, que su traducción es una raza de gigantes. Vamos a leerlo para que veamos ahí en Génesis 6:4 qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Dice ahí que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra valientes viene del hebreo gibor, que significa poderosos, guerreros, tiranos, gigantes, devoradores, feroces. ¿Sí? Esa palabra de valientes pues tiene otras connotaciones más terribles también, ¿verdad? Gigantes, devoradores, feroces. Cabe mencionar que en todo el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, creo que solamente 5 veces aparece la frase hijos de Dios, y siempre que aparece esa frase hijos de Dios, siempre hace referencia a los ángeles, y en este caso a los ángeles caídos, ¿sí? A los cuales también la Biblia los llama demonios. Entonces, ¿qué hicieron estos ángeles? Buscaron mujeres hermosas, humanas, y tuvieron relaciones con ellas, y de ahí nació una generación o una raza llamada Nefilims, que son una raza de gigantes. Ahí fue contaminada el ADN del ser humano. En la actualidad,
existe la creencia en la mayoría de las personas en el mundo que ya seres de otros planetas nos han visitado, que durante el transcurso de la historia pues ya se ha tenido contacto en diversas ocasiones con seres humanos, por ejemplo, que han ayudado a las antiguas civilizaciones a construir, por ejemplo, las grandes pirámides de Egipto, las pirámides de los mayas, las pirámides de Teotihuacán, Machu Picchu, otras ciudades. Se cree que por la perfección de estas ciudades con enormes piedras, por ejemplo en Egipto, no se explican cómo en un desierto pudieron transportar en ese tiempo grandes piedras que ni siquiera con la tecnología actual que tiene el hombre pudiera transportar. Y fueron puestas, también se pusieron esas piedras que han pasado más de 3,000 años y ahí siguen intactas las pirámides. O sea, y por esto los historiadores, arqueólogos, los filósofos, los pensadores, todo el mundo dice, bueno, pues tuvo que haber algo en los cuales se transportaron, alguien les ayudó, tuvieron alguna ingeniería muy avanzada que no tenían en ese momento los seres humanos, nada más tenían el burro, el caballo, ¿verdad? No tenían la tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces se supone, se cree que seres de otros mundos, alienígenas, se interpreta, llegaron de otros mundos y con sus artefactos, con sus herramientas, con su tecnología, ¿verdad? Pues ayudaron a construir esas ciudades, esas pirámides. Aún en las mismas pirámides hay figuras de seres que no parecen humanos, de seres alienígenas, de naves aún espaciales, ¿verdad? Que se ve como que llegan ahí con sus escafandras, con sus cascos, etcétera. Entonces, podríamos inferir, ¿verdad? Si esto fuese cierto, bueno, pues que sí, esos seres que llegaron, pues tenían un conocimiento mucho más avanzado que los seres humanos, tenían una tecnología mucho más avanzada. Cabe mencionar que, bueno, pues a cambio de esta ayuda que trajeron, pues algo pidieron, ¿sí? O sea, dieron conocimiento, no sé, a los mayas, a los teotihuacanos, a los egipcios, y algo pidieron a cambio. Parece ser que la constante en estas culturas, pues es que pedían sangre a cambio, ¿verdad? Por eso de ahí vienen los sacrificios que se daban, los mayas sacrificaban ahí, sacaban el corazón a las doncellas para ofrecerlo a los dioses, los egipcios, bueno, en todas estas, en Mesoamérica, todas estas culturas, los aztecas, tenían esa constante, ¿verdad? Que ofrecían los corazones, ofrecían sangre a los dioses. O sea, que pudiera ser que a cambio de esta tecnología que le entregaron a los antiguos, pues les pidieron algo a esos seres que llegaron. Que comenzamos a inferir que pues estos seres, pues no, de acuerdo a la Biblia, pues no eran seres de otro mundo, sino más bien eran seres de otra dimensión, de otras dimensiones, eran seres espirituales. Dice la palabra que cuando Satanás se disfrazó como forma de serpiente, no quiere decir que fue una serpiente, sino tuvo una forma brillante, de ahí viene la palabra Nahash, que significa brillante, algo que se mueve rápidamente, y ahí que se tradujo esa palabra como serpiente, pero realmente no es el único significado, tiene otros significados más profundos. Fue un disfraz brillante, o sea, deslumbró a Eva y le engañó, no nomás fue una serpiente, ¿verdad? Como la conocemos. Dice que cuando fue condenada la serpiente, Nahash, por lo que había cometido con Eva, pues la condenación fue que comería polvo de la tierra. ¿Y qué es el polvo de la tierra? ¿O qué viene del polvo de la tierra? Pues vienen los seres humanos. Venimos
nosotros. Ahí como dice Génesis 3:14, ahí léanlo después. Y bueno, como es, pues hay muchas teorías, hay muchas creencias, ¿verdad? De seres que en la historia se aparecieron. Por ejemplo, están los Anunnakis, que son seres que tenían un aspecto de reptiles. Curiosamente, en la palabra siempre Satanás y sus demonios aparecen en forma de reptil, como una serpiente, como un dragón, el gran dragón, rana, hay espíritus de ranas que serán sueltos ahí en el río Éufrates al final de los tiempos. Siempre se manifiesta el enemigo en la palabra con alguna figura de un dragón, de algún reptil. Entonces, hasta aquí podemos ir dando algunos puntos importantes que tenemos que considerar para entender que estos seres no son extraterrestres, no vienen de otros planetas, y más bien son lo que la Biblia dice. Amén. Son lo que la Biblia dice, que son demonios, seres espirituales, angelicales, que vamos a ver más adelante, que pueden tomar diversas formas, pero que no vienen de otros planetas, vienen de otra dimensión, que es algo muy diferente, pero que como son engañadores, pues tratan de engañar al ser humano, y ese es el principal engaño de este tiempo. Por ejemplo, al momento los organismos que comentamos, por ejemplo, los que dice las organizaciones mundiales que ya tienen ahí muestras de ellos, pues al momento nunca nos han mostrado ni imágenes, ni imágenes reales, ni de los tripulantes que vinieron en esas naves que supuestamente cayeron, se estrellaron. No nos han mostrado nada, son 100%, no podemos estar seguros de que por eso existen. Otro punto que es en contra de la existencia de los seres interplanetarios es que las distancias espaciales sabemos que se miden en millones de años luz. Que son millones de años luz es, si el hombre pudiera viajar a la velocidad de la luz, tardaría millones de años en llegar a las diversas o a las galaxias más cercanas, se tardarían millones de años si corriéramos a la velocidad de la luz. Entiendo que la velocidad de la luz corre a 300,000 kilómetros por segundo. Amén, ¿sí, verdad? Por segundo. Imagínense, y para llegar a la galaxia más cercana se tardaría miles de años, o millones de años, no sé. Entonces, si alguien saliera de este mundo, por ejemplo, y viajáramos a la velocidad de la luz, pues no llegaríamos, si vivimos 70, 80 años, pues llegaría a la quinta, a la sexta generación allá a las otras galaxias. O sea, con lo que esto quiero decirles es que las distancias son enormes, son muy lejanas, y como que no coincide que si estos seres extraterrestres viven y que tienen que adaptarse pues a las leyes de la física, de las leyes de esta creación, pues como que no se hace muy entendible que estos seres intergalácticos viajen tan largo, hagan viajes tan largos, y tan solo para enseñarnos doctrinas de la nueva era, por ejemplo. ¿No se les hace raro? Vienen a enseñarnos doctrinas de la nueva era, pero hacen viajes de millones de años luz, y nomás vienen a enseñarnos doctrinas de la nueva era. Pues eso es como que es para gente ingenua, yo diría, ¿no? Otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué las razas que son supuestamente alienígenas son muy parecidas o se parecen a los seres humanos? ¿No se les hace raro eso también? O sea, están un poquito más feos que nosotros, ¿no? Bueno, que algunos, ¿no? Algunos tenemos un buen aspecto, pero pues así como que se parecen esos seres extraterrestres a los seres humanos. Entonces,
pues, que son muy parecidos, entonces pues, que tampoco checa mucho, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué nos continúan visitando esos seres desde hace 6,000 años, como dijimos al principio, y nunca han entablado un contacto directo con nosotros? Aunque dicen algunos que han tenido contactos con ellos, pero repito, no son seres de otro planeta, son más bien demonios. Jesús, cuando llegó en su ministerio, echó fuera muchos demonios de aquellos que habían posesionado o tomado cuerpos de seres humanos, porque los espíritus tienen que habitar por medio de un cuerpo para poder estar en esta atmósfera, bajo las leyes físicas, ¿verdad? Las leyes de la gravedad, etcétera. Entonces, no han tenido contacto directo todavía. Otra pregunta que nos podemos hacer es, si desean continuar ocultos, ¿por qué generalmente aparecen en naves brillantes, llenas de luces, ¿sí? Como para apantallar a los seres humanos, ¿no? O como para apantallarnos, ¿no? Aparecen ahí, se mueven rápidamente, o sea, como que parecieran hasta hologramas, ¿no? O sea, toman formas engañosas. Entonces, con base a todos estos puntos, hasta aquí que hemos comentado, podemos descartar, de acuerdo a la Biblia, que los extraterrestres sean seres venidos de otros planetas o galaxias, y que lo que dice la palabra de Dios, que en realidad son seres angelicales caídos, seres espirituales, interdimensionales, o sea, que cruzan de una dimensión a otra, pueden cruzar, y que fueron arrojados, leíamos ahí en Apocalipsis 12, que fueron arrojados, ¿a dónde? A la tierra. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y lo que hacen, y se hacen pasar por seres de otros mundos o de otras galaxias, para continuar su engaño con el ser humano. Vamos a 1 Timoteo 4:1, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice del engaño precisamente que Jesús habló, que sería la principal o una de las principales señales del final de los tiempos. Dice así: pero el Espíritu, aquí Espíritu es con E mayúscula, es el Espíritu Santo, dice claramente, o sea, tenía revelación Pablo, que en los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo, algunos, no todos, pero sí muchos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿y qué? Doctrinas de demonios. Entonces, ¿existen espíritus engañadores? Claro que existen, son los demonios. ¿Y qué enseñan esos demonios, esos espíritus engañadores? Doctrinas de demonios. Desafortunadamente, pues esto tiene que ver con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo en apostasía está escuchando en este tiempo final a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Bueno, es terrible. Escucha a los demonios en lugar de escuchar al Dios de la Biblia. Entonces, hasta aquí podemos decir que todas estas dudas y preguntas nos llevan a discernir que estos seres efectivamente sí existen, ¿sí? Pero en realidad no son seres extraterrestres, ni vienen de otros planetas, ni de Venus, ni de Marte, ¿verdad? No son marcianos, no vienen de Plutón, ¿verdad? De otras galaxias. Bueno, Plutón ya dijimos que no existe, sino que en realidad son demonios, son seres espirituales, caídos, no son seres biológicos, amén, como bien los describe la Biblia, y que de acuerdo con la Biblia, estos seres son enemigos de los seres humanos, son nuestros enemigos. Satanás y sus demonios son enemigos del hombre, su único objetivo es destruirnos, como bien lo escribió el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Pablo escribió lo siguiente, dijo, ahí lo van a ver en sus pantallas: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el vecino, ni contra la suegra, ni contra, el que quieran ustedes nombrar, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, o sea, en los cielos.
en el segundo cielo, en el primer cielo, ahí se manifiestan los demonios. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. No tenemos, esa es nuestra principal guerra para nosotros, para los seres humanos, contra estos seres espirituales. Entonces, debido a que la élite globalista hasta este momento pues no ha tenido el éxito que ellos han esperado en establecer el nuevo orden mundial en el mundo, pues han empezado, pues ya sabemos, con el engaño del calentamiento global, el engaño de la pandemia, de las pandemias, ya quieren sacar otras, son pandemias en realidad. Ahora nos están enviando su último golpe, que es el hacer creer al mundo que los extraterrestres pronto vendrán a atacarnos, que vendrá una invasión alienígena, vendrá una invasión al mundo por parte de seres venidos de otros mundos, de otras galaxias, que supuestamente vienen algunos dicen que ayudarnos, otros que vienen en contra de nosotros, ¿verdad? Y que con esta creencia están tratando de justificar que se unan todas las naciones en defensa del mundo. Ya aún las películas, hemos visto películas de Hollywood que nos han tratado de preparar en este sentido. Vemos, por ejemplo, la película Día de la Independencia, ¿verdad? Donde todas las naciones se unen en contra de una invasión alienígena. Eso es preparación, ¿verdad? De las élites. Nos están preparando. No digamos la famosa serie Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias, pues también es preparación de todo ello. ¿Y qué quiere la élite? Pues quieren lo que dice la Escritura, que pasaría al final de los tiempos, un solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial del cual surja un gran líder mundial, que nosotros que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que es el anticristo, es un gran líder mundial que surgirá al final de los tiempos y que dirigirá al mundo, ¿verdad? Dice la palabra ya directamente 3 años y medio, pero aparecerá al principio de los 7 años que va a durar el tiempo de su aparición. Amén. Entonces, por lo hasta aquí que hemos visto, descrito, pues no sería algo irreal, descabellado pensar que el engaño de una invasión extraterrestre pudiera ser uno de los últimos engaños previos a que Satanás, ¿verdad?, venga a gobernar este mundo, previos a la aparición del anticristo, como está escrito ahí en Mateo 24. Amén. Entonces, la aparición del anticristo en el mundo, el hombre de pecado, como lo llama la palabra, lo llamó el apóstol Pablo, el hijo de perdición, ¿sí?, fue profetizado desde hace 2600 años que aparecería al final de los tiempos. Fue profetizado por el profeta Daniel. Vamos a leer 2 citas rápidamente, porque el tiempo se va rápido. Vamos a Daniel 7, 24, 25. Vamos a ver algunas características de ese ser maligno que aparecerá y que parece ser pues que este engaño de los extraterrestres es con la idea de que se acepte en el mundo esa unión de los gobiernos al final de los tiempos. Dice Daniel 7, 24, 25, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios Todopoderoso, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y de ahí nos vamos a Daniel 8, 23, 25, que sigue hablando de la venida de este ser inicuo. Dice: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, en este tiempo los transgresores, los pecadores están llegando al colmo con todas estas ideologías que están trayendo, engañosas, al mundo, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes al pueblo y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, otra vez el engaño, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, o sea, es traidor, se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, dice, pero al final será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, el hombre no va a poder con él. ¿Quién lo va a destruir? Jesucristo mismo. Entonces, aquí vemos varias características que les comento, que este ser maligno que pronto va a aparecer en el mundo tiene, que viene a gobernar este mundo y concuerda precisamente con el engaño de los alienígenas, de los extraterrestres, que está actualmente en proceso. Fíjense, encontré nueve, ¿cómo les llamaremos? 9 fundamentos o bases en los cuales se puede ligar el engaño alienígena con la llegada del anticristo. Fíjense, uno dice que se van a levantar 10 reyes o gobiernos, cuando habla la palabra de reinos, reyes, gobiernos, en un nuevo orden mundial, y que de ellos se va a levantar un rey poderoso, dice que destruirá a otros 3, pero que tomará control. 2, hablará contra el Dios Todopoderoso, contra el Dios Altísimo. Ahí la palabra Altísimo viene del hebreo Elión, que significa el Dios Altísimo. Es uno de los nombres de Dios. Y Dios Altísimo significa que es el Dios que está por sobre todas las cosas. Ya ven que en la pirámide de las élites, ¿verdad?, de los Illuminatis, aparece la pirámide, y hasta arriba de la pirámide hay un ojo que todo lo ve, que todo lo controla. Bueno, el Dios Altísimo está sobre todos ellos, gloria a Dios. Él está sobre todas estas élites malvadas, gloria a Dios. Dice, hablará contra el Dios Todopoderoso, o sea, hablará contra la palabra escrita, contra la Biblia. Ya estamos viendo que la Biblia la quieren eliminar, la quieren transformar, quieren modificarla. O sea, ya estamos viendo ese primer escenario, ¿verdad?, de lo que va a ser después, de que ya será eliminada la Biblia cuando surja este ser. Dice 3, quebrantará a los santos del Altísimo. Esto quiero decir que en ese tiempo, durante esos 7 años, va a quebrantar al pueblo de Israel, y a la mitad de la semana 70 se dará cuenta el pueblo de Israel que él no era el Mesías, que es un ser diabólico, y bueno, tendrán que salir de Jerusalén, dice la palabra, los judíos, y ahí aceptarán a Cristo finalmente como su Señor y Salvador. Dice también ahí que piensa cambiar los tiempos y la ley. Bueno, el anticristo piensa cambiar los tiempos, las élites piensan que lo que está escrito en la Biblia puede cambiarse, lo que está escrito en el Apocalipsis puede ser transformado, cambiado. Ellos piensan eso, el anticristo aún piensa en eso, pero eso no es posible, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, se va a cumplir a cabalidad. Gloria a Dios. Entonces, el que piense cambiar los tiempos finales establecidos por Dios en su palabra, ¿verdad?, y que no se cumplan las profecías escritas en la Biblia, pues él lo pensará, pero no lo podrá hacer, porque Dios no se lo va a permitir, pero sí lo va a intentar, ¿sí? 5, piensa eliminar la ley de Dios, también las leyes escritas, dijimos, en la palabra de Dios, las leyes de Dios que encontramos en la palabra, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley de nuestro Señor Jesucristo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues eso lo va a querer cambiar también. Dice que serán entregados tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año, o sea, son 3 años y medio. Se le va a otorgar para que pueda hacer sus fechorías, eso también simulando los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio aquí terrenal, duró 3 años y medio. A los 3 años y medio Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Amén. Es una analogía también eso.
para este ser altivo. Dice el 7, será un ser altivo, soberbio, engreído, entendido en enigmas, supuestamente va a traer grandes soluciones a la humanidad y por eso los humanos van a creer en él, va a tener poder, va a prosperar, dice la palabra. 8 dice que se levantará contra el Rey de Reyes, contra el Señor de Señores, contra Jesucristo. Amén. Y 9 dice la Escritura que finalmente él será derrotado en la guerra del Armagedón, en el valle del Megido, y dice la palabra que será atado por 1000 años y finalmente será echado al lago de fuego. Entonces, vamos a concluir, amén, vamos a ir concluyendo. La palabra de Dios, la Biblia, sí nos confirma la existencia de otros seres creados que no son de este mundo, ¿sí? Pero que en realidad son seres de otra dimensión, son seres espirituales, de una cuarta dimensión. Son seres angelicales caídos, creados por Dios, echados de la presencia de Dios, como leímos en Apocalipsis capítulo 12, que tienen aún la posibilidad de materializarse, de adoptar diversas formas para adaptarse al mundo físico en el que vivimos, ya que son mentirosos, son engañadores por naturaleza, como la naturaleza de su padre, a quienes siguieron, que es el diablo, Satanás, que él es el padre de mentira. ¿Sí? Tienen una naturaleza caída. Todas las características que presentan estos alienígenas, llamados también extraterrestres, rompiendo las leyes físicas, dominando la materia, nos dicen que más bien son seres o criaturas espirituales que vienen de otra dimensión y que no son seres biológicos ni vienen de otros planetas, ni siquiera de otras galaxias. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Generalmente los supuestos alienígenas suelen aparecerse a personas no creyentes en Jesucristo. Fíjense, este es un punto muy importante, ya que de aparecerse a un cristiano, un verdadero cristiano que sea diestro en el uso de las armas espirituales que Dios nos ha equipado, pues los dejaría inmediatamente fuera de combate, fuera de acción, ¿sí? Porque nosotros sabemos quiénes son ellos, a nosotros no nos engañan o no nos deben de engañar, los pondría fuera de combate de inmediato, ya que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos. Dice Lucas 10:19, ya estamos terminando. Gloria a Dios. Lucas 10:19 dice, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. O sea, el Señor nos ha dado autoridad sobre estos seres engañadores. Fíjense, las historias alienígenas se han venido modificando desde que comenzaron las mismas, en los años 50, más o menos empezó. Todo relacionado también con el renacimiento del pueblo de Israel. De ahí vienen, que dicen primero que venían estos seres de lejanas galaxias, luego no, que vienen de Venus, vienen de Marte, ¿verdad? Los marcianos llegaron ya, ¿verdad? ¿Sí? De Plutón, ¿verdad? Bueno, ya no existe, dijimos. Y mañana quién sabe con qué cuento nos saldrán acerca de estos seres. Estos seres afirman ser superiores a los seres humanos, espiritual y tecnológicamente hablando, pero en realidad no han apoyado, no han aportado nada, ni han ayudado a los seres humanos. Al contrario, siempre han estado relacionados estos seres con algo malo, negativo, destructivo y oscuro para la humanidad. Les voy a dar un último ejemplo. Dice que, por ejemplo, con respecto a los ovnis que son observados en el cielo, bueno, podemos preguntarnos, ¿no? Porque yo he escuchado a muchos, a personas cercanas decir, no, pues es que yo los vi a esas naves, ¿verdad? Brillantes y se movían rápidamente. Bueno, les voy a decir cómo pueden ser generados esas visiones de ovnis en el cielo. Hay 3 formas. La primera, con tecnología avanzada revelada por los mismos demonios, por los ángeles caídos, y que se construyen en bases secretas subterráneas, de acuerdo a diversos testimonios de personas que han trabajado en los mismos.
Así construyeron las civilizaciones antiguas para construir, por ejemplo, las pirámides, ¿sí? Con la tecnología, con la enseñanza y conocimiento de estos seres angelicales, porque conocen muy bien todo lo que tiene que ver con las leyes físicas, etc. 2, por medio del desarrollo de la tecnología, ya que de por sí existe un proyecto llamado Blue Beam, no sé si lo han escuchado, proyecto Blue Beam, en el que, por ejemplo, por medio de hologramas transmitidos en el cielo se puede significar una falsa invasión extraterrestre. O sea, ya hay tecnología que nos puede mostrar que en el cielo hay ovnis, ¿verdad? Pero eso es falso, es un engaño. Y 3, otra forma en que ellos se pueden aparecer como ovnis es que los demonios pueden tomar diversas formas, aún de objetos voladores no identificados, con diferentes luces brillantes, ¿verdad? Que se mueven a gran velocidad, pero que son engaños, que supuestamente están violando las leyes naturales de la física, pero en realidad son mentiras, son engaños. No son de otros mundos en realidad, son seres espirituales caídos, dijimos, engañadores, demonios, sobre quienes mi Señor Jesucristo, como leímos, nos ha dado autoridad sobre ellos. Terminamos con la siguiente cita ahí en 2 Tesalonicenses 2:9. Dice así la palabra de Dios. Y entonces, hablando de estos tiempos finales, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, engaño, acuérdense, es la primer señal que Jesús nos dio. Con todas estas grandes verdades, por favor, no te dejes engañar, no se dejen engañar. Jesús nos enseñó una de sus frases más poderosas: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gloria a Dios. Son demonios, no son marcianos ni seres extraterrestres, son seres espirituales caídos que son mentirosos y son nuestros enemigos, pero sobre los cuales Dios ya nos dio la victoria, nos dio Jesucristo, ganó ahí en la cruz del Calvario. Él nunca fracasó. Jesús ha ganado todas las batallas que Él ha librado, Él las ha ganado y nos ha dado la victoria. Y nosotros tenemos poder y autoridad para hollar a esos demonios, para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza. Gracias, Señor, que nos das sabiduría, inteligencia. Tu palabra nos revela lo que es la verdad. Ahora entendemos este engaño de los seres extraterrestres. Es uno de los engaños también que quieren corromper nuestra identidad, quieren hacernos dudar, Señor, pero nosotros no dudamos porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es tu palabra, Señor, y tu palabra se va a cumplir al 100%. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te damos gracias, Señor. Líbranos, Señor, del engaño y abre los ojos a aquellos que están siendo engañados para que vean tu luz, para que vean la luz de Cristo, la luz de salvación, venga a sus vidas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Cristo viene pronto. Maranatha. Amén.